Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Sobre el tema de las becas, desde hace tiempo, desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se dieron a conocer las primeras becas primero para adultos mayores, después para estudiantes, para programas de educación, después con usted, Presidenta, que las amplió. Uno de los ataques sistemáticos que ha hecho la oposición ha sido que esto va a ser insostenible, que esto es un programa prácticamente populista, pero se les olvida de que durante muchos años estuvo abandonada la educación, muchos años estuvieron abandonados los estudiantes. Lo más que lograban o llegaron a llegar a tener fue una beca raquítica de casi 200 pesos bimestrales creo que fue incluso con Vicente Fox, pero realmente no tenían ese tipo de apoyo que ahorita están teniendo con este gobierno. Pero recordarles de dónde están saliendo los recursos, cómo ustedes visualizaron ampliar primero el apoyo a estudiantes y también ¿por qué es sostenible? Primero porque está bien planeado y ya no hay corrupción. Y cuando eso ocurre hay recursos para destinarlos a la gente. Este año es 1 billón de pesos para programas del bienestar. Todos los programas de bienestar, incluidas las becas. Cuando fui jefa de gobierno, había una beca que le llamaban Niños Talento, que solamente le daba a las niñas y niños de 9 y 10 de promedio. Y lo que ocurrió es que se fue generando una diferencia muy grande entre quienes supuestamente tenían talento y quienes no tenían talento. Yo sostengo que todas las niñas y niños tienen talento, todos. Unos son buenos o les gusta una materia, a otros les gusta otra, pero no es cierto eso de que unos tengan talento y otros no. Pero además no se puede valorar igual a una familia cuyo hijo tiene para desayunar que una familia cuyo hijo a lo mejor no llegó desayunado a la escuela. Entonces nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela. Entonces por eso son las becas universales y son para educación pública, pues porque quien tiene dinero para llevar a sus hijos a la escuela privada no necesariamente requiere la beca. Y el gobierno tiene la responsabilidad de la educación pública, obviamente de regular y tutelar la educación particular, pero la responsabilidad pues es la educación pública. Si los niños y niñas tienen una base mínima que les permite útiles, uniformes, el uniforme para deportes, en fin, lo mínimo indispensable para ir a la escuela, pues entonces tienen lo que se requiere para poder aprender. Entonces, el gobierno está dando las becas desde primaria hasta preparatoria y cada vez más hay una parte que se da desde el presidente en la superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y nosotros con la Gertrudis Bocanegra, que en este momento es para Michoacán, y anuncié que va a ser para los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Casi todos los estudiantes de la Universidad Benito Juárez tienen, o de las universidades Benito Juárez, tienen la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entonces, de esa manera apoyamos la educación y evitamos que las familias de las y los niños tengan que sacar a los hijos por razones económicas. ¿Qué tanto estuvo abandonada la educación? ¿Qué tanto estuvieron abandonados los jóvenes? Pues más bien, bueno, los jóvenes, mucho. Fíjense, ahora que estamos construyendo las preparatorias, son más de 80, ¿cuántas acciones son este año? 80. Más de 200 acciones de vivienda, perdón, de escuelas, sin contabilizar la escuela es nuestra da recursos
prácticamente a la mitad de las escuelas públicas y el otro año a la otra mitad para mejorar las escuelas. Pero son 200 acciones para ampliar la matrícula educativa en educación media superior, ya sea que en las secundarias que existen se amplían el turno vespertino o las preparatorias que existen se hacen más edificios o nuevas preparatorias. Son las 3 acciones para ampliar la matrícula de preparatorias. Abrimos una preparatoria que está pensada para 500 jóvenes y se inscriben 700, 800, a veces 1000 jóvenes. Entonces ya estamos haciendo las previsiones para ampliar todavía más. Quiere decir que hacen falta más escuelas de educación media superior, que aunque en la estadística parezca que está cubierto, pues muchas veces quedan lejos de los hogares o sencillamente tienen examen de admisión y supuestamente no pasan el examen de admisión, cuando en realidad la educación media superior pues tienen que tener acceso todos los jóvenes de 15 años, que es a la edad que se entra a la preparatoria. Entonces vamos a seguir construyendo más preparatorias y más universidades. Durante una época se dejaron de construir, sencillamente se dejó de apoyar. Y además, con la reforma educativa del periodo de Peña Nieto, pues se obligó a los maestros a una carrera magisterial donde en realidad no se reconocía el trabajo de los maestros, sino se castigaba supuestamente el trabajo que no hacían, cuando en realidad pues era falso. Se quitó toda esa parte punitiva de la reforma educativa, hay más de 1 millón de plazas ya para las maestras y los maestros, y además todo lo que estamos haciendo en media superior, superior y las becas. En un tema, bueno, capitalino, pero que tiene mucho que ver con las libertades y también con el trabajo de los concejales y también de los diputados. En Diario Basta hemos dado seguimiento a un tema referente al concejal Emilio Villar. Este concejal de la alcaldía Cuauhtémoc, bueno, después de que usted hizo el llamado a todos, a diputados, a senadores, a que pues se pusieran a trabajar y que se bajaran con la gente, pues este concejal de la alcaldía Cuauhtémoc se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, así como dicen, acató el llamado y puso una mesita para atender a la gente afuera de la alcaldía. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues personal de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega levantó a este concejal. Yo no había tenido, bueno, por lo menos no se había dado este tipo de situaciones en donde una alcaldesa o un alcalde mande a levantar, mande a quitar una mesa de atención ciudadana de un concejal. Este tipo de situaciones se ha venido dando muy seguido con esta funcionaria. Y primero preguntarle su opinión referente a, bueno, no sé si un concejal tenga permitido o no atender a la gente en la calle, si esto no es un acto de censura, ¿qué está ocurriendo si no se le permite a un funcionario pues atender a la gente, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, también el día de ayer, Morena, la bancada de Morena, informa que va a interponer pues un punto de acuerdo contra estos diputados viajeros, este turismo legislativo, que lo único que hace es que aprovechan este cargo que les dio el pueblo de México, a algunos, otros no, otros son plurinominales, pero que van a hablar mal del país. Es el caso de estos diputados que fueron a la Conferencia de Acción Política Conservadora, uno que es diputado migrante, que es del PAN, y otra que es diputada del PRI, pero no informan bien a bien qué fueron a hacer a esta conferencia conservadora en Estados Unidos, pero van a hablar mal de México. Entonces, conocer su punto de vista sobre estas dos acciones. Uno, un acto de censura, y dos, este turismo legislativo que en nada van al país. Bueno, en el primer caso, no conocía el caso, de ser cierto, pues muy autoritario, ¿no?
Un concejal tiene todo el derecho de poner una mesa para atender a la gente, pues si es electo, elegido por la gente. Entonces, que vuelva a poner la mesa para volver a atender a la gente. Vamos a ver. ¿Y si la alcaldesa otra vez lo manda a levantar otra vez? No, que vuelva a poner la mesa. Que la ponga. Nadie puede impedir que una persona atienda a la gente. Hay videos sobre esta acción, ¿eh? Hay videos ¿Ah, en sí? donde el personal de la alcaldía… Sí, hay videos. Pues que vuelva a poner la mesa. Y que vuelva a poner la mesa. Y Pero que le devuelvan la poner mesa porque se la llevaron, ¿eh? Porque se llevaron la mesa y las sillas. Bueno, que busque otra mesa ahí de su casa, Que ya me va a sacar la de alcaldesa. una silla y que vuelva a poner la mesa. Seguramente la Se alcaldesa ya me va a sacar acompañe ahí de su de la sección. gente ahí para que atiendan a la ciudadanía. Pero, ¿Cómo lo van a meter preso si no cometió ningún delito? Hay que atender a la gente y nadie puede prohibir que se atienda a la gente. Es muy autoritario eso, de quitar una mesa de un concejal. Muy autoritario, ¿no? Porque luego ellos son los que dicen que hay autoritarismo de este lado. Que vuelva a poner la mesa, es mi sugerencia, mi humilde opinión. Y fíjense, está bien que porque son panistas, ¿no? Los que fueron o prianistas. 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 pero uno se supone que es diputado migrante, pero de todas las intervenciones, de hecho también se va a presentar un… Pero fueron a la, ¿cómo se llamó esta convención? Se llama, es la Conferencia de Acción Política Conservadora que se hizo ahí en el Capitolio. Conferencia de Acción Política Conservadora. Y que se hizo en el Capitolio. Pues está bien que la gente sepa quiénes son. Está bien recordar qué es el conservadurismo en nuestra historia. En el siglo XIX fueron los que querían un gobierno monárquico, sin democracia. Fueron los que fueron a buscar a Maximiliano, los que regresaron a Santa Anna, los que apoyaban a Porfirio Díaz después, en el siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX. Pues esos mismos son los conservadores de ahora. Ellos a lo que quieren regresar o lo que aspiran pues es un gobierno totalitario. Ellos no quieren la democracia. Entonces está bien que se descubran quiénes son. Es el PRIAN de siempre, que busca el totalitarismo, que busca un gobierno represor, que no quiere al pueblo, que usa las mentiras para denostar a la gente, muy racistas, muy clasistas, muy machistas. Entonces está bien que la gente sepa lo que son. O sea, dejaron su trabajo en la Cámara para irse allá a codearse con la derecha internacional, con el conservadurismo internacional, que no tiene nada que ver con nuestra historia. El 5 de febrero hice una recapitulación, pues de cómo el pueblo de México ha luchado siempre por la soberanía, por la independencia, por las libertades, por la democracia, siempre. Y ha triunfado, como ahora triunfó en el 2018. Entonces, estos que hipócritamente dicen que el autoritarismo está en nosotros, no, nosotros buscamos la democracia, siempre la hemos buscado, como la representación del pueblo, siempre. Allá pues se andan codeando con la derecha internacional, que es igual a la intolerancia.
igual a la represión, la violencia, igual al racismo, igual al clasismo, igual al conservadurismo del siglo XIX. Son lo mismo y eso es lo que anhelan. Pero el pueblo de México siempre los ha derrotado. Pero está bien que digan quiénes son. Porque aquí además llevan el apellido de corrupción. Esa es la historia de ellos. Cambia ahora, pues el pueblo está con la transformación. Estos legisladores deberían dar cuentas de dónde están obteniendo los recursos para viajar precisamente a estas cumbres Sí, internacionales. siempre. Pero está bien que la gente sepa a qué van. Van a una reunión de grupos conservadores, el PRIAN, porque ese no se va a separar. A lo mejor se le junta ahora el MC, ¿no? Pero esos nunca se van a separar, porque representan lo mismo. ¿Será el nacimiento del MacPriam? Puede ser. Y bueno, finalmente, Presidenta, ¿dónde le agarró ayer el temblor? ¿Leo? ¿Dónde le agarró ayer el temblor? Acá en Venustiano Carranza venía en el carrito en el Aveo, venía regresando de Nuevo León. Estuvo muy bonita la gira de este fin de semana, estuvimos en Michoacán, vimos el avance de una carretera, de un distrito de riego, la entrega de programas del bienestar, de ahí fuimos a San Luis Potosí, ahí entregamos una a Rosario Castellanos y de ahí a Nuevo León, estuvimos en García, entregamos una preparatoria, luego en Santa Catarina, el avance del hospital del IMSS, de 500 camas de ese hospital, y después la entrega de vivienda en el municipio de Juárez. Muy bonita la gira. Bueno, venía regresando del aeropuerto y me agarró aquí en Venustiano Carranza y ya iba en el auto, empezó a sonar la alarma esa que por cierto está muy fuerte y no le han quitado eso de alarma presidencial que ya pedí que No, se en lo algunos quiten. sí, bueno, en este sí, pero lo que llamó la atención es que Pero no se sintió aquí en la ciudad. no, pero manejó un mensaje de que sismo muy severo, entonces así, no severo y muy severo. Algunos, bueno, además estábamos viendo cómo Sí, llega el así mensaje. salió yo no vi el teléfono, sí sonó mi teléfono, pero Sí. Y tembló leve, pero bueno, sí, afortunadamente no y ahí estuvo me grave. bajé del carro porque pues la gente salió de las tiendas, Ujú. y ahí estuvimos platicando con la gente. Pero ha estado funcionando bien, bueno, Sí, sí dentro de todo. funciona bien. Funciona. Lo que pasa es que tarda un momento en saber cuál es la magnitud del sismo, por eso pues no puede aparecer en el momento de la alarma. Perfecto. Muchas gracias. Por cierto, la semana que entra hay simulacro, a ver si viene Laura para el 18, ¿no? En Ciudad de México y Estado de México, creo, para que se pueda informar a todos del simulacro. Gracias. Vamos a ver la compañera que hace rato. Gracias, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, ¿qué nos dice después de esta ayuda que ayer se envió a Cuba? ¿Habrá más apoyo? Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento pueblos que necesitan la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Ayer también hubo un comunicado, pues Cuba frena el suministro de combustible a la aerolínea. Se advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy
se quedan sin combustible, sin turbocina. Ahora, Presidenta, México desde el punto de vista logístico, por la cercanía, ¿tendría algún impacto debido a que muchos cargan aquí en México? No, no tiene impacto aquí. Más bien, es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. Con esto de volver a recuperar esto del petróleo, ¿se desafiaría o podría ser contraproducente con lo que se ha dicho desde Estados Unidos? ¿Cómo? De volver a volver que además de alimentos y eso también haya una ayuda de petróleo. Esto no desafiaría. O sea, en este momento Estados Unidos publicó un decreto que dice que impondría aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional y a Estados Unidos, pues de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien, no tienen combustible para los hospitales, para las escuelas, entonces sufre el pueblo. Presidente, en otro tema, el The New York Times reveló que cárteles mexicanos utilizan municiones diseñadas para el ejército de Estados Unidos que provienen de la planta de municiones a las afueras de Kansas City. Esta planta es propiedad del gobierno de Estados Unidos, pero opera mediante un contratista privado. ¿No le parece a usted entonces que hay un esfuerzo limitado o acciones muy pocas con lo que ha dicho Estados Unidos del control de armas? Sí, estamos revisando este reporte, salió en el New York Times ayer creo, o antier, no sé, el sábado. Estamos revisando el reporte para poder pues hablar con el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos estén entrando a México. Presidenta, también en temas de seguridad, ¿qué información hay de los mineros? Se habla también de que puede haber que hubo un cobro de piso. ¿Qué información hay actual de esto? Está revisando el Gabinete de Seguridad desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron pues la información que después se tuvo. Entonces se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedí a la Secretaría de Gobernación que junto con el Gobierno del Estado estuviera en contacto con las familias. ¿El gobierno de Canadá no se ha pronunciado, no ha hablado de esto con México? No, directamente no tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores, no me ha comentado, es una minera canadiense, pero estamos buscando pues todo lo que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber causado esta situación. ¿Y qué ha dicho la minera? ¿Algo nuevo que haya dicho la minera como tal? Pues ya el Gabinete de Seguridad tendrá que informarlo, pero lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias y que no vuelva a ocurrir una situación así.
Y presidente, en temas de Canadá, usted había dicho hace poco que iba a haber una visita de unos empresarios canadienses. ¿Ya hay información de ello, fecha que usted se pueda Sí, reunir? vienen esta semana. No sé si es esta o la próxima semana. Chécalo, porque creo que era el 9. 9 es hoy, ¿no? A ver, checa qué día llegan. Sí llegan, es la delegación más grande de empresarios canadienses que haya llegado a nuestro país. Se van a reunir con empresarios mexicanos y también con distintos secretarios de gobierno. Y por último, presidenta, después de lo ocurrido con el alcalde de Tequila, ¿qué medidas específicas habrá para impedir el caso de los narcocandidatos? ¿Qué puede haber aquí? Pues tiene que haber una revisión, es parte, tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos. Una reunión, una vinculación que haya entre el INE y la investigación, pues. Sí, así es, debe haber, con las distintas instancias del gobierno federal y gobiernos locales. Gracias. Gracias. Adelante. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué avances tienen en el proyecto de litio? Ya nos había comentado que estaban revisando las tecnologías porque es un litio arcilloso. En el Heraldo de México se publica un texto donde dice que ya funcionarios han ido a capacitarse para hacer una mejor investigación sobre esta situación. ¿Qué avances tienen en este caso, Presidenta? La mejor tecnología que ya se tiene y se está en su patente es del Instituto Mexicano del Petróleo. Lo que ahora se está trabajando también en su momento el CONACYT y la Secretaría de Ciencia también con distintos investigadores tienen un desarrollo. Lo que se está buscando ahora pues es que sea económicamente factible, porque no necesariamente el poder sacar el litio pues hace factible económicamente este proceso. Entonces se está ahora en en este trabajo para poder hacer esta tecnología lo más accesible posible para que pueda haber desarrollo. Como lo mencionamos también, las salmueras de petróleo también tienen litio y también el Instituto Mexicano del Petróleo está haciendo esta investigación. Ahí es más fácil porque la tecnología, bueno, hay que sacarlo, pero es más fácil porque la tecnología en donde están en salmueras pues es más conocida y es más económica. Entonces también ese proceso se está desarrollando a través de Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo, en ambos casos. Gracias. También preguntarle, pues mañana ya estará en comisiones la reforma de las 40 horas y en ese contexto se publica una encuesta en el Heraldo donde 8 de cada 10 personas conocen sobre esta reforma laboral y más del 60% ve de manera positiva que se reduzca de manera paulatina las 40 horas semanales, Presidenta. Sí, recuerden que este año, digamos, es de preparación. El próximo año se reduciría 2 horas y así consecutivamente hasta que en el 2030 quede ya establecida la semana de 40 horas. Y también preguntarle, ayer en el Super Bowl, el artista más influyente del momento, Bad Bunny, manda un mensaje muy importante de unidad para América Latina. Incluso dice, lo único más poderoso que el odio es el amor, y muchos simbolismos, en este caso incluso los mismos oficios que podemos ver durante el medio tiempo del Super Bowl. ¿Qué opinión tiene sobre este mensaje, Presidenta? ¿Qué les pareció a ustedes? Brutal. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. Incluso hablando del Super Bowl, pues se enviaron 127,000 toneladas de aguacate. Eso significa parte de la relación económica que existe entre México y Estados Unidos, Presidenta. Es cuando más aguacate se consume en Estados Unidos, en el Super Bowl, por el guacamole.
Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos, a ver. A ver, el compañero ahí, acá atrás. Gracias, Presidenta. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Un poco volviendo al tema de Cuba, la semana pasada el presidente Díaz-Canel anunció una serie de medidas que parecen, se asemejan al periodo especial. La situación es apremiante. ¿Cómo van las negociaciones diplomáticas que ha emprendido su gobierno y cómo lo han recibido los estadounidenses, la contraparte estadounidense, Presidenta? Nosotros no nos vamos a cansar de hablar de la importancia de dos temas o de tres. Uno, la autodeterminación de los pueblos. Los únicos que pueden decidir cómo se gobiernan son los propios pueblos. Eso es muy importante. Lo segundo es, no se puede afectar a los pueblos, aunque no se esté de acuerdo con el gobierno. No se puede hacer sufrir a un pueblo. Y lo tercero es que México siempre va a estar dispuesto a que a través de nosotros pueda establecerse una comunicación entre ambos países para poder resolver lo más pronto posible esta situación, considerando los principios que guían nuestra Constitución. ¿Usted tiene confianza en que se pueda reanudar? Pues vamos a ver, pero hay que buscar siempre soluciones pacíficas y que no haya sufrimiento de los pueblos. Gracias, Presidenta. En otro tema, la semana pasada el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este plan de acción conjunto sobre minerales críticos con Estados Unidos. En el comunicado del representante comercial de Estados Unidos se hablaba de posibles cambios en la legislación, se hablaba de compartir información sobre yacimientos de estos minerales, sobre priorizar estos proyectos. ¿Nos puede comentar un poco más sobre este plan de acción conjunto? Si va a contemplar algún cambio en la legislación mexicana sobre minerales y exactamente a qué se comprometió el gobierno mexicano con este plan de acción. Primero, no hay nada firmado, nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo, habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país. No es conjunta, cada quien en su país. Tercero, no vamos a cambiar la legislación. Y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo. Y que tampoco ahora vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas. De hecho, es lo contrario, les adelanto. Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano. Más de 200 concesiones mineras se van a regresar de concesiones que se tenían. Entonces, nosotros no vamos a cambiar esa política, porque hay ahora colectivos que dicen que vamos a entrar a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales. No, nada de eso. ¿Qué hay lo que pasa con los minerales críticos? Pues son minerales que ni siquiera son los mismos para todos los países. Hoy la plata y el oro son considerados minerales críticos porque no están disponibles en todos los lugares y son esenciales para la producción, sobre todo de electrónicos, en distintas formas. Entonces, como hay países que concentran más minas que otros países que tienen menos acceso a estos minerales, pues en realidad lo que debería de haber pues es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo para que todo el mundo pueda tener acceso a ello y que no se concentren en unos lugares y se evite la comercialización de los mismos. Entonces, todos los países del mundo hoy están buscando tanto el tema de los minerales críticos como
tierras raras que se llaman, que son ciertos elementos muy particulares que la mayoría de ellos tienen características magnéticas muy especiales y que son importantes para todo la producción pues, de electrónicos, principalmente también para la industria automotriz y otras industrias. Entonces, es parte de lo que es un diálogo, pero no se ha firmado absolutamente nada. Gracias, Presidenta. ¿Nos podría comentar un poco más sobre estas concesiones, 200 que Sí, se ya van a vamos a regresar? invitar a Marcelo para que lo informe, pero son varias concesiones que van a regresarse. No, pues porque no estaban en producción. Entonces, si no están en producción, pues mejor que se regresen, ¿no? No, ellos mismos voluntariamente las devuelven. No hay ningún acto de la autoridad, sino que de manera voluntaria se regresa. Muchas gracias, Presidenta. A petición, obviamente, es como el agua. Si no estás usando tu concesión de agua, pues regrésala para que no quede concesionado ese pedazo de tierra para la minería. No, lo que estamos buscando es mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente, porque también puede decaer muchísimo, pero siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones, esencialmente. Se está dialogando con las empresas de estas concesiones, se está haciendo, digamos… Ya mejor que venga Marcelo a platicar, el secretario de Economía, pero les adelanto, para que vean pues que estamos trabajando también en la protección de los recursos naturales y en la soberanía, que es muy importante. Entonces, este plan de acción que se publica, todavía no se firma nada, no tiene nada en particular, y tenemos muy claro nuestra soberanía, eso es lo primero, y también tenemos muy claro que nosotros exploramos, investigamos aquí conforme a nuestras propias leyes, y ellos investigan y exploran allá en su país conforme a sus propias leyes. Y en todo caso, la comercialización de estos productos, pues nosotros tenemos tratados con todos los países del mundo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. En otro tema, hace unos días estuvo en el puerto de Guaymas, ahí se presentó este proyecto de la empresa amigo LNG para traer gas de Texas y construir una planta de licuefacción en el puerto justamente y exportarlo a mercados asiáticos. ¿Nos podría comentar cuántos proyectos hay en el país de este modelo de negocio de traer gas de Texas y exportarlo hacia mercados asiáticos? Conocemos el otro proyecto de México Pacific. ¿Y cuánto implica esto en inversión, en generación de empleo, Presidenta? Pero también si se ha consultado con las comunidades afectadas o que están en las zonas y si se ha tomado en cuenta el impacto que podría tener en el Golfo de California, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Sí. El que está aprobado es el de Guaymas, que está aprobado desde el periodo del presidente López Obrador. Ya se había aprobado el impacto ambiental de una parte, de otro proyecto que está en el norte de Sonora. Por lo pronto nada más es el de Guaymas, que es el de amigo LNG. Hay también uno en el Golfo de México y tiene el objetivo… es una inversión como de $5,000 millones más o menos. Trae gas de Texas que ya viene, o sea que ya existe el gasoducto hasta Hermosillo. La idea es traer de Hermosillo hasta Guaymas ese gasoducto a través de Cenagas o Cenagas, y de ahí ese gas natural licuado puede exportarse a Asia o también, que nos interesa mucho, al sur de México, a Puerto Chiapas, para que pueda llegar el gas natural a Chiapas y que pueda haber desarrollo de otras industrias en Chiapas. Entonces, este es el proyecto y sí genera, no tengo aquí el número de empleos, pero sí hay una generación de empleo muy importante. Ese está aprobado el impacto ambiental, solamente falta lo del el gasoducto de Hermosillo hasta Guaymas y hasta ahora es el único que
que se tiene planteado. En la parte alta está el tema pues de la vaquita marina, en la parte alta del Golfo de California, que en todo caso se está analizando, pero por lo pronto es el de Guaymas. Muchas gracias, presidenta. Ya para finalizar, una cuestión muy rápida, aprovechando la presencia del secretario de Educación. La semana pasada nos informaron de lo bien que va la refinería de Dos Bocas, produciendo más de 300,000 barriles de petróleo. Pero hay una situación con una escuela que está pegada a la barda de la refinería, una escuela primaria y un jardín de niños que están a menos de 500 metros de la refinería, y los padres están preocupados por la afectación a la salud que puedan tener los niños, por la situación de riesgo que corren, y están pidiendo una reubicación. Creo que el tema lo está atendiendo ya la Secretaría de Educación de Tabasco. Pero quisiera ver si es posible una intervención del gobierno federal dada la importancia de las instalaciones. Sí, también está Pemex ahí apoyando y revisando pues la posible contaminación de la zona y atendiendo a la gente, que es lo más importante. ¿Es posible que se reubique la escuela? Sí, es posible, sí. Muchas gracias, presidente. Gracias. Por acá, a ver la compañera. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días, Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV. Preguntarle sobre un tema del estado, de mi estado. Pues en el sur de Quintana Roo, precisamente en la comunidad de Mahahual, Otompe Blanco, se está construyendo un proyecto turístico de más de $1,000 millones llamado Perfect Day, donde autoridades de Otompe Blanco y de la Secretaría del Medio Ambiente pues otorgaron los permisos de uso de suelo para la construcción de este complejo de más de 45 hectáreas, algunas con zonas de manglar. Sin embargo, este complejo, que generará pues empleos y una gran derrama económica en la zona sur de Quintana Roo, ha sido suspendida por un juez federal debido a esta situación de que daña algunas áreas de esa zona. Esto ha generado pues mucha controversia, porque los pobladores de la comunidad de Mahahual han pedido tanto al complejo de Royal Caribbean, así como de las autoridades del estado, que antes de que se construya este complejo se atiendan principalmente las necesidades básicas, que son el alumbrado público, el drenaje, el agua potable y las calles, ya que pues es una comunidad muy pequeña, pero aún así el turismo llega a esta zona. Preguntarle si tiene conocimiento de esta suspensión por el juez federal y su opinión. Sí, tengo conocimiento, y obviamente tiene que atenderse a la comunidad. No puede haber un desarrollo de miles de dólares junto a una comunidad que tiene necesidades. Entonces, evidentemente está contemplado el apoyo a la comunidad. Se hizo ahí un estudio de impacto ambiental y se plantearon una serie de acciones de mitigación. ¿Cuál es el objetivo de un estudio o una manifestación que se llama de impacto ambiental? Se presenta el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente, sea estatal o federal, puede modificarlo, es decir, no puede ser de este tamaño, tiene que reducirse, tiene que reubicarse esto, porque puede tener afectaciones al medio ambiente, y establecer medidas de mitigación. Si afectas ambientalmente en este lugar, pues tienes que hacer esto para evitar que haya tanto daño. Entonces está contemplado esto, y hay que entrar en comunicación con la comunidad, evidentemente, para que haya toda la información. Y hay una parte en efecto de manglares que no es afectada. Entonces lo más importante es que haya información a la comunidad, y en todo caso pues que ya el propio promovente pues establezca cuáles son sus condicionantes al juez, para que el juez las tome en cuenta. Muchas gracias. En otro tema, igual preguntarle, presidenta, ¿en qué consiste? Hace un tiempo firmó usted un convenio de colaboración entre Belice y Guatemala,
y si en este tratado se contempla el pase de mercancía para México y Estados Unidos desde el centro y Sudamérica por la frontera de Subteniente López en Otompe Blanco, Quintana Roo, y cómo está siendo regulado y qué estrategias existen ahora que hay convenio de colaboración. No se firmó, o sea, lo que se firmó fue al revés, la protección de todo el área natural protegida y la declaratoria de un área natural protegida de los 3 países, de Belice, de Guatemala y del sureste de México, de la selva. Sería la segunda reserva más importante después de la Amazonia en el mundo de selva tropical. Entonces este fue el convenio que se firmó. Por otro lado, se está trabajando con Guatemala para que el tren interoceánico pueda cruzar Guatemala y continuar hacia Centroamérica. ¿Tren Maya? Tren interoceánico. Y aparte el Tren Maya. El Tren Maya iría hacia Belice y después bajaría a Guatemala. El Tren Maya no puede entrar de manera directa porque entra sobre una zona de reserva. Tiene que dar la vuelta por Belice para evitar la entrada directa sobre la zona de reserva. Entonces, se está trabajando en ambos y este proyecto que tú dices en realidad es plática entre Belice y la Secretaría de Marina. Todavía no hay nada determinado. Perfecto. Otro tema también, hace unos días pues se confirmó ya la renuncia del delegado Arturo Abreu Marín a la Secretaría del Bienestar con sede en Quintana Roo. Preguntarle, Presidenta, si alguien de su gabinete ocuparía este espacio en el estado de Quintana Roo. Pues todavía lo estamos determinando, quién podría estar ahí. Este servidor público siempre estuvo en el movimiento. Ya es mayor y él mismo también ha pedido pues también el relevo. Entonces estamos viendo a ver quién va a estar en bienestar ahí en Quintana Roo, de delegado. Pero sí podría ser alguien de… Sí podría ser alguien del gabinete. Perfecto. Y también comentarle, Presidenta, que a pesar de la crisis mediática que se ha vivido en el municipio de Tulum, se pudo registrar en diciembre y enero una ocupación del 95% de turistas, gracias a las reuniones que se han logrado junto con las autoridades y empresarios, y también el Tren Maya obtuvo un casi 90% de ocupación durante esta temporada de decembrina. Viento en popa, México está de moda. Gracias. Gracias. Vamos. A ver el compañero, pues. Hoy son 8:35 y fue muy rápido la presentación. Bueno, pero vamos a tener evento al ratito. Sí, claro. ¿Qué se conmemora hoy? A ver. La Marcha de la Lealtad. La Marcha de la Lealtad. De Gustavo Madero. Sí. El camino de Chapultepec. Francisco de Madero, perdón. Lo vamos a hacer ahora en el Zócalo. Normalmente se hace en el castillo de Chapultepec, de donde llega Madero al Zócalo. Vamos a recorrer desde la Alameda hasta el Zócalo, por donde entró Madero. Sí. Y la Secretaría de la Defensa Nacional decidió hacerlo ahora en el Zócalo porque es donde llega. Y recuerden que es el inicio de la llamada escena trágica, que en realidad fueron más de 10 días, del golpe de Estado que sufre Madero y el vicepresidente Pino Suárez, entre otros orquestado por el embajador de Estados Unidos, Wilson. Viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta y a partir de ahí se desata años muy difíciles de la Revolución Mexicana, hasta pues en realidad el 17 con la Constitución. Pero es muy importante recordar esta fecha por la traición y por el golpe de Estado y por el intervencionismo que hubo
No queremos más intervencionismo, no queremos más injerencia. Colaboración y coordinación siempre con todos los países del mundo. Adelante. Gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez, de Medios del Pacífico. Me siento, con permiso. Presidenta, hemos estado platicando que algunos de nuestra audiencia y pues piden, no sé si se podría ver con usted, de que también podrían pues colaborar en este envío de ayuda humanitaria a Cuba. No sé si podrían hacer un centro de acopio y también que los mexicanos pues pongan un granito aparte que el gobierno, el Estado mexicano lo haga, también las personas quisieran hacer esta parte. Sí, hay organizaciones que pueden llevar a cabo pues este proceso. Entonces, sería bueno que todos aquellos que quieran ayudar, por supuesto. Gracias, Presidenta. Nada más una pregunta. ¿El envío de petróleo está detenido en este momento? Está detenido en este momento y estamos buscando pues, evitar afectaciones a México. Okay. Y que de manera diplomática, como siempre, encontremos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible. Muchas gracias, Presidenta. Recibimos una denuncia, Presidenta, pues en el marco de la detención del alcalde de Tequila y la operación Enjambre, tenemos una denuncia donde inversionistas inmobiliarios del Estado de México, junto con el banco Bansi de Guadalajara, denuncian a las autoridades del municipio de Huixquilucan que están cobrando impuestos prediales y agua de hasta de 15 años de antigüedad de sumas millonarias, además de que están apoyando a invasores y despojando propiedades de sus desarrollos. Esto pues obviamente coludidos con la Fiscalía del Estado. De hecho, personas que se encuentran en posesión de los departamentos invadidos han manifestado ser amigos del expresidente municipal Enrique Vargas del Villar y contar con su apoyo y protección. Tal es el caso de Fernando Ramírez Reyes, Marcos Caín Esmeque y Elias Tuachi, entre otros. Los denunciantes y Banco Bansi de Guadalajara dicen que a pesar de tener abierto 80 carpetas de investigación ante el MP por despojos y realizar distintas acciones para recuperar los departamentos, no se han logrado resultados y que ya que supuestamente hay instrucciones de no dar seguimiento y continuidad al trámite de las mismas. Y responsabilizan de supuesta corrupción a la Fiscalía del Estado de México, en específico al fiscal Fernando Morones González, titular de la Fiscalía Especial para combatir a los delitos cometidos por fraccionadores. Bueno, y paga para hacer denuncias falsas contra los propietarios para amenazarlos y amedrentarlos, además de que presume tener el control de dicha fiscalía. Pues ellos solicitan, Presidente, su apoyo para que el asunto sea llevado en la Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojos de la Fiscalía del Estado de México, conforme a derecho, y se investiga a través de la UIF. Al senador Enríquez Vargas y su esposa por propiedades que se ha adquirido despojando a los ciudadanos, ya que su calidad de alcalde de 2 periodos continuos de Huixquilucan y actualmente dejando a su esposa Romina Contreras como alcaldesa, han aprovechado para hacerse de diversas propiedades. Presidenta, ¿podría usted checar esto o su gabinete? Porque realmente sí es bastante… Sí, lo revisamos. Gracias, Presidenta. Por otro tema, Presidenta, nos dejó con ganas de recibirle hace 2 semanas en Baja California Sur, pues para que supervisara y visitara las varias obras relevantes de ese avance que tiene por ejemplo, la construcción del paso a desnivel Mujeres Libres de Baja California Sur, pues ya que es superior a lo proyectado, un avance del 70-75%. Resalto que el presidente alcalde, Cristian, pues no ha dudado en coadyuvar día a día y está al pendiente de dicha obra, donde se monitorea y avisa a la población sobre la situación y le da atención, claro, además de la sesión permanente de la Mesa de Movilidad, donde participan los 3 órdenes de gobierno. Presidenta, en esta mega obra de su gobierno, próximamente un ícono para los paisanos, para mis paisanos, pues preguntarle cuándo visitará Los Cabos y pues obviamente, si está de su agenda, ¿dónde sería de Baja California Sur? Tenemos que ir al norte de Baja California Sur porque no hemos ido para allá. Me comprometí. Ya les vamos a dar la fecha, pero probablemente más que al sur iremos al norte de Baja California Sur. ¿Dónde será las próximas mañaneras? Ya veremos, en todo caso sería en La Paz tal vez, ¿no? Ahí en Baja California Sur, a ver si te manda el paso a desnivel
se está haciendo en Los Cabos. Súper avanzado, presidenta. También ahí se está haciendo la planta de tratamiento de agua, bueno, mejorando. En La Paz se está haciendo La presa. unas presas. El Novillo. La presa del Novillo, que en realidad es, es una presa. Ahí se ayudó mucho con los maestros. Se dieron 500 plazas que históricamente no se habían dado con los maestros de Baja Sur, y se está construyendo, el Hospital del Iste, que fuimos a inaugurar todavía con el presidente López Obrador, y estamos haciendo el Hospital del IMSS y un programa de vivienda, que ya están las viviendas también para la reubicación de la población que está en San José, ahí pegada al aeropuerto, que vive en condiciones muy difíciles y que va a ser reubicada. Sí, presidente, pues son muchísimas obras y la estamos esperando por allá para el Estado. Sí, vamos a ir pronto. Y por cierto, debería aprovechar porque es el avistamiento de las ballenas en estas fechas. Entonces, está bien. Sí, parte de Guerrero Negro, pero desde Los Cabos ya se logra ver todo el mar ahí. Qué bueno. Muchas gracias, presidenta. Al contrario, gracias. Vamos por acá. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Queremos agradecerle a usted y al secretario Mario Delgado y a Eurípides Flores que fue atendida el tema de las escuelas irregulares de Veracruz. Clausuraron una, sin embargo, falta el Instituto de Estudios Superiores de Medicina del mismo dueño, Marco Antonio Conde, para ver si por favor pueden darle seguimiento a esta parte, secretario. Por otro lado, queremos agradecer a la maestra Talía Lagunas de la SEP, que está atendiendo el tema de las cédulas de cirujanos plásticos egresados de Brasil y Cuba y China, que le comentamos la vez pasada. Presidenta, por otro lado, recibimos una petición donde le solicitan considerar un mecanismo de excepción para que trabajadores menores de 60 años con enfermedades incapacitantes que reciben salario mínimo puedan obtener una pensión del 100%, ya que la jubilación anticipada actual solo otorga el 70% y resulta insuficiente para su subsistencia. ¿Cree que sea posible que se pueda establecer un procedimiento accesible que proteja a quienes ya no pueden trabajar y hoy quedan en una situación de vulnerabilidad económica? Sí, lo revisamos. Muchas gracias. Sobre todo hay gente que tiene cáncer o tiene alguna otra discapacidad que se ha comunicado conmigo, que de hecho hemos estado apoyándolos en el ISSSTE y en el IMSS, y pues ya no pueden estar con constantes pensiones o que les den más bien incapacidades, porque ya no pueden estar yendo, pero ellos mismos no se quieren capacitar porque dicen que tienen pues a lo mejor deudas con el Infonavit y tienen que pagar muchas cosas y tienen el salario mínimo, entonces sí es bastante preocupante y uno se pone en su lugar y que ojalá no nos toque, pero sí podemos revisamos. ayudar. Muchas gracias, presidenta. Por otro lado, tenemos colectivos de búsqueda y organizaciones civiles que acusan al gobierno de Jalisco que permitió y amplificó la polémica del concierto de Los Alegres del Barranco como una cortina de humo, desviando la atención mediática y social del rancho Izaguirre. Además de no haber tenido respuesta de la FGR, solicitan que se realice a fondo la investigación, por favor. Y por otro lado, en el contexto de la operadora arrestada por una red de tráfico de bebés y órganos, no sé si lo recuerda, Marta Alicia Méndez Aguilar, conocida como La Diabla, fue detenida el 2 de septiembre del 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos. ¿Usted tendrá alguna información acerca del tema? ¿Cómo? De Marta Alicia Méndez Aguilar, que le dicen La Diabla, que ella secuestraba a señoras embarazadas o chicas embarazadas y les hacía cesáreas, les robaba los bebés y se robaba
los órganos, terminaban muertas las señoras. No, no hay ninguna información de eso. Ay, le podré encargar a ver si puede dar Sí, sí, pero información. no hay ninguna información de eso. Fue detenida con la ayuda de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos y obviamente mexicanas, en septiembre. ¿Dónde? En Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue detenida. No recuerdo nada de eso. Y es muy importante, no hay operaciones conjuntas. No hay. Inteligencia. Si acaso hay información que se da por parte de una agencia de los Estados Unidos, también, por cierto, no hay más permisos. Lo único que hay de permisos a agentes de las distintas agencias es la renovación. Si alguien se va, pues entonces llega alguien que sustituye. Eso es muy importante porque hace poco salió que no sé qué agencia tenía históricamente más agentes en México que nunca antes, y no es cierto eso. Entonces, primero para aclarar eso, ¿no? Sí. Y segundo, bueno, este caso en particular no tengo recuerdo de haberse presentado en la mesa de seguridad, pero lo revisamos. Se lo agradezco mucho. Gracias, presidente. Bueno, a ver, Carlos, ándale pues. Sí, del paso a desnivel de ahí de Los Cabos. Es una glorieta, le llamaban la glorieta de Fonatur, que causaba muchísimo tráfico. Entonces ahora, pues en vez de la glorieta va a pasar por abajo. Adelante. Pues doctora, cambiando de tema. Ahora es ¿ahora qué es? El paso de las mujeres libres de Baja California Sur. Doctora Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Comenzando con numeritos, hay una encuesta del Economista que habla del aumento en prácticamente 10 puntos de la aprobación de su gobierno desde que comenzó su administración. No sé si la vio y si… No la vi. No la vi hoy. A ver. No, pues está casi igual que las otras, ¿no? 70 más o menos. 70 más o menos. .8. La segunda, nos comentaba la semana pasada que esta semana pudiese darse a conocer esta famosísima reforma electoral. Si nos puede adelantar algo, si ya tiene día, cuándo la presentaría, por favor, doctor. No, todavía hay que esperar. ¿Hay alguna cuestión que impida la presentación? ¿Alguna cuestión que se tenga que afinar? Tal Le vez? están detallando, ya están escribiendo la propuesta. Pero ya hasta que no esté lista, si no, imagínate, si ahorita ya nos critican aunque no haya propuesta. Ya dijimos cuáles son los principios de la propuesta. Regresando al tema de Cuba, doctora, la semana pasada en la primera sesión tanto de Cámara de Diputados como del Senado platicamos en específico, recuerdo, con el coordinador Añorbe del PRI, oposición obviamente, también con Clemente Castañeda de MC. Ellos hablaban de que este apoyo a Cuba pudiese poner en riesgo el TEMEC. Insistían mucho con este tema. Hoy anuncia que va a haber más apoyo a Cuba, pero obviamente matiza de que el apoyo en petróleo está detenido, o la venta de petróleo está detenido. Sí, lo había dicho desde hace tiempo, que estamos buscando pues no afectar a México, pero que no, hay mucha afectación al pueblo cubano. Entonces ellos también deberían, en vez de estar haciendo mal agüero, que así se dice, ¿no? Algo así. Sí, Que ellos también deberían pues de levantar la voz para apoyar al pueblo cubano, como históricamente lo ha hecho México con todos los pueblos del mundo, y Cuba no es la excepción. Debería el Congreso, todos los partidos, decir que no tiene por qué sufrir el pueblo cubano. Y ya para finalizar, doctora, aprovechando que está el secretario de Educación y se anuncia déjeme quitarme la orejera que está cortando un audio,
este apoyo de la beca para niños de primaria. Hay una inconformidad de los padres porque esta beca, bueno, es anual. Usted recuerda cuando empezó mi beca para empezar en Ciudad de México, en ese entonces yo era presidente de la Asociación de Padres de Familia, era una beca mensual, pero en específico, ¿qué respuesta le daría a los padres de familia que hablan de que es menos la beca anual? Y la segunda, hay proyectos, por ejemplo, el de Alejandro Armenta en Puebla, que la región de lo que es Tehuacán la ha convertido en una productora de zapatos, son alrededor de 10 municipios. Usted, cuando estaba como jefa de gobierno, buscó que estas tarjetas que se entregaban fueran básicamente para consumo en papelerías, para consumo en establecimientos pequeños. ¿Habría alguna forma de sumar iniciativas como la de Alejandro Armenta, que tiene este tema de los zapatos? No sé si le comentó cuando fue a la mañanera en Puebla este proyecto de que municipios se conviertan en productores de zapatos como Guanajuato, como algunos otros, y de que abastezcan los mercados locales. No sé si tiene alguna respuesta a esas dos preguntas. Es muy buen programa. También aquí lo hicieron en su momento, hace tiempo, en la alcaldía Venustiano Carranza, de compra de zapatos para útiles y uniformes escolares. Nosotros, con el presupuesto que tenemos en este momento, pues antes no había, hay una beca para niños y niñas de escasos recursos, que es la que era entonces la Benito Juárez, que es para algunas familias. Para hacerla universal, en este momento, al alcance del presupuesto, pues lo que tenemos es 2,500 pesos para útiles y uniformes en una sola exposición, en vez de mensual, que serían pues 300 pesos mensuales. Entonces, preferimos juntarla y antes de entrar a clases, pues que tengan todas las familias un apoyo para poder tener pues todo lo necesario para útiles y uniformes. Entonces, por eso es este monto de la beca Rita Cetina. Y continúa la beca a estudiantes de escasos recursos, con la que era entonces la beca Benito Juárez, para esas familias. Pero universal, pues para lo que tenemos en este momento en el presupuesto, para que sea para todas y para todos, pues es esta beca que antes no existía y que hoy van a poder tener acceso a ella. Perfecto, muchas gracias. Buen día. A ver, el compañero, luego Nancy. Muy buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros de gabinete. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Me siento por el tiro, nada más. Presidenta, pues empezar con esto del Super Bowl, profundizar un poquito más en eso, ya habló acerca de Bad Bunny, pero evidentemente hubo un mensaje de unidad pues durante la transmisión, un poco por ahí va el concepto. Ahora viene también la inauguración del Mundial en territorio mexicano. Sé que no depende de usted ni de su equipo la inauguración, pero ¿le gustaría ver algún tipo de mensaje en esos términos similar? ¿Ha pensado algo así? Pues depende de la FIFA, ¿verdad? En el caso del Mundial. Lo que nosotros hemos sostenido siempre es que es la cooperación para el desarrollo la que debería ser la base de la unión del continente americano. Y que en todo caso, si queremos fortalecer a América, continente americano, porque América pues es todo el continente, al continente americano, pues tendría que ser con base en la cooperación y el tratado comercial. De esa manera podríamos competir muchísimo con cualquier región del mundo si logramos construir un mercado que nos permita competir con el resto del mundo. Entonces, la unidad de no solamente América Latina, sino de América, desde Canadá hasta la Patagonia, ayudaría en este proceso. Siempre lo sostuvo en su momento el presidente López Obrador, nosotros lo sostenemos también, además, pues obviamente de que la fraternidad pues siempre es mejor que el odio, siempre. Y eso viene de la historia de nuestro país y de las culturas originarias. Presidenta, hay una frase que ha usted utilizado con cierta regularidad en semanas recientes, la utilizó en esta mañanera, me parece que se la escuché en Querétaro, pero no recuerdo exactamente, que es: los recursos naturales no se entregan, refiriéndose a los recursos naturales de la nación. ¿Cómo entiende usted el balance de esta posición, que me parece profundamente ideológica, con el envío de petróleo que se busca retomar hacia Cuba? Pues son contratos.
Nosotros te enviamos petróleo a 50 países, como dijo. Antes se enviaba mucho más, principalmente a Estados Unidos. Cuando Fox llegó al gobierno, decidió elevar la producción de petróleo. Se producían 2.1 millones de barriles diarios y decide sobreexplotar Cantarell para poderlo enviar a Estados Unidos. Llegó a 3.4 millones de barriles. Lo que ocurrió es que se sobreexplotó tanto el yacimiento de Cantarell y además le inyectaron nitrógeno malamente, en vez de inyectarle gas natural, del que sale de los propios yacimientos debería de reinyectarse, pues le inyectaron nitrógeno, entonces contaminaron el gas natural con nitrógeno, lo cual evita que el gas natural pueda ser utilizado fácilmente porque hay que descontaminarlo y eso cuesta dinero. Entonces sobreexplotaron Cantarell para enviarlo a Estados Unidos principalmente. Aquí lo hemos mencionado, el precio del petróleo estaba en $100 por barril, 3.4 millones de barriles diarios, un excedente petrolero enorme que nunca se supo dónde quedó, nunca, que podría haber servido para desarrollo de infraestructura en el país de manera muy importante. Entonces Cantarell pues perdió presión y ya es muy difícil sacar petróleo, prácticamente pues se acabaron el petróleo de manera muy irresponsable. Hoy producimos 1.8 millones de barriles diarios y hasta ahí queremos quedarnos por razones ambientales principalmente. Y la electricidad empezarla a generar con fuentes renovables de energía. La mayor parte de esa producción ya se consume en México, en las propias refinerías, y aparte pues importamos una parte de Deer Park, pero todavía se exporta una parte del petróleo y una parte de ese petróleo se exporta a Cuba, como a cualquier otro país, y a veces por razones humanitarias se ha enviado petróleo a Cuba. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que querían hacer antes o lo que hicieron, que fue concesionar los pozos petroleros? Concesionaron los pozos petroleros, más allá incluso de los contratos que pueda haber con los privados. El problema fue la concesión. Antes de la reforma del 2013, el único que podía explotar el petróleo era Pemex y tener contratos con privados a través de distintos mecanismos. Pero a partir de la reforma del 2013, que cambiaron la Constitución, los privados se les podía concesionar un bloque de territorio para la explotación de petróleo. Todavía se quedaron algunos de esos bloques porque hay concesiones firmadas. Pues eso todavía en contra incluso de la Constitución de 1917, por eso decimos que ahora estamos recuperando. ¿Qué le pusimos ahora a la ley de Pemex? Que quien tiene prioridad sobre cualquier yacimiento es Pemex, primero, antes que nada. Ya si Pemex dice que no, pues entonces alguien más lo puede explotar, pero Pemex va a decir que sí. Entonces, eso es el gran cambio que hay ahora. Entonces, Pemex tiene prioridad sobre todo el territorio para la explotación de los recursos y puede hacer contratos con privados para la explotación de algún yacimiento. Claro. Gracias, Presidenta. Hubo una frase que me llamó la atención este fin de semana por parte de un miembro de su partido, Saúl Monreal. También me parece luego redundante, no tengo ninguna intención de generar ninguna confrontación, pero sí pues preguntar acerca de esto, ¿no? Dice, no hay estatuto por encima de la voluntad popular, yo voy hasta donde ustedes me digan, mientras la gente le gritaba gobernador. ¿Hay algo más que decir acerca de este tipo de temas o cree que ya ha comentado lo suficiente? No. Morena tiene algo en su estatuto que es que recuerden que yo envié 2 iniciativas al Congreso. Una para que no hubiera nepotismo en los puestos de elección popular de manera inmediata. Es decir, una mamá que es presidenta municipal no le puede dejar al hijo la candidatura, de ningún partido. O
o al hermano, o al primo, o al sobrino, hasta el cuarto nivel de relación. Ninguna de las, ni diputados, ni senadores, ni presidentes municipales, ni gobernaturas. Y también que ya no hay reelección en presidentes municipales, en diputados y en senadores. Esas dos reformas constitucionales ya fueron aprobadas, solo que es a partir del 2030. Y en el caso del 2027, Morena planteó que ellos no van lo van a hacer desde el 2027. Y así está. Y está mal, pues, que desde mi punto de vista, que sean hermanos, que sean primos, no le gusta eso a la gente y no está bien. Hay que dar oportunidad a que participen otras personas. Y en el caso, ya lo he dicho, de este compañero, pues se puede esperar 6 años. Está joven. Presidenta, estuvo en Nuevo León este fin de semana. Vi previo a la reunión, al evento político, con el evento de gobierno que tuvo con el gobernador, un video muy a su estilo, me pareció gracioso, del gobernador, pues un poco diciendo, previendo que iban a haber abucheos, no hubo abucheos. ¿Cómo siente el clima preelectoral o electoral de Nuevo León? No, en eso no me meto. Muy bien. Hablaba hace un momento, Presidenta, sobre el Tratado de Libre Comercio, la renegociación, el ajuste que se está haciendo, la ratificación del TEMEC. Presentó el PAN en voz de legisladores en una reunión que tuvieron con legisladores de los Estados Unidos, entiendo, hace unos días, la propuesta de una cláusula para que el TEMEC se pueda disolver en caso de que alguno de los gobiernos que lo conforman, Estados Unidos, México o Canadá, se compruebe que tienen vínculos al crimen organizado. ¿Tiene facultades el PAN para participar? Pues lo están considerando al Partido Acción Nacional o a la oposición en la renegociación, la ratificación del tratado. No, pues se hubiera suspendido con Calderón, imagínense. No, es que es muy curioso. Hay que estar muy pendientes de cómo se comportan, porque fíjense, por cierto, en lo que llevamos del gobierno, el Gabinete de Seguridad y obviamente la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales han detenido presidentes municipales de pues prácticamente todos los partidos políticos. Creo que son 6. La mayoría de los presidentes municipales son buenos. Ya en todo caso que la gente evalúe su trabajo. Pero bueno, ha habido casos como el caso del alcalde de Tequila en el Estado de México, el caso de Teuchitlán, que hace un rato se mencionó, que era el alcalde de Movimiento Ciudadano. Entonces, el tema de cero impunidad, de que ningún alcalde, no importa de qué partido político, si hay pruebas, pues no esté haciendo asuntos ilegales, ¿no? Pero lo quisieron colocar ahora como que, es el gobierno y es Morena y que es absurdo. Y todo es para esconder a García Luna, porque de eso no habla nunca. No habla nunca. Bueno, hasta Calderón, háganme el favor, publicó el artículo la ficción del New York Times. Calderón, que tuvo a García Luna de secretario. O sea, no puede haber más hipocresía que esa. ¿Por qué no habla de García Luna? Entonces, pues esto es para el pueblo, para la gente, para los que nos escuchan. ¿Y por qué hay reconocimiento a nuestro gobierno? Pues porque no nos hemos alejado de nuestros principios y no nos vamos a alejar. Jamás. Honestidad, amor al pueblo, no mentir, no robar y no traicionar. Una última, Presidenta, acerca de otra cuestión que sucedió en esa misma reunión con legisladores de los Estados Unidos, más porque la acusación me parece lo suficientemente grave como para saber la respuesta del gobierno. Una persona, entiendo que le gusta que le digan Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, dice, no importa cuántos capos les mande el gobierno de México,
Lo que hay que hacer es acabar con los capos que son protegidos desde el gobierno y acabar con los narcopolíticos que están en México. La acusación me parece grave. Nada, saber, ¿México o el gobierno de México protege narcotraficantes o protege narcopolíticos? Claro que no, pero además miren quién lo dice. ¿Cómo? ¿Qué autoridad tiene este hombre? Ah, sí, verdad. Pero la gente está muy clara, muy clara. O sea, tampoco hay que insistir mucho en esto porque hay mucha claridad en la gente. Nada más hay que salir a… Por cierto, agradezco mucho ahí en García porque la recepción fue hermosísima desde que salimos del aeropuerto. Muchísima gente en la calle y mucho, mucho cariño que es correspondido. Gracias, presidenta. A ver, vamos, Nancy, y luego por aquí el último y ya cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, me gustaría preguntarle si su gabinete de salud le ha comentado algo o si ya está la redacción del reglamento de la Ley Federal de Alimentación Adecuada y Sostenible. Este reglamento va a ser muy importante para impedir que los productos industrializados en el sector alimentario pues contengan organismos genéticamente modificados o transgénicos, entre otras cosas. Y esto es porque se obligaría a la industria a poner una etiqueta clara y visible en estos productos que contienen este tipo de elementos de organismos genéticamente modificados o transgénicos. Y es muy importante pues para la salud. Estamos, digamos que ya se pasó el tiempo para su publicación, preguntar si hay algún impedimento. Lo están trabajando, pregunto cómo va y por supuesto informamos. Presidenta, también hace un par de semanas la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Contaminación Industrial presentó información muy relevante, sobre todo evidencia científica de que algunas enfermedades pues crónicas, algunas de ellas son enfermedades mortales incluso, y también pues algunas otras afecciones a la salud tienen que ver precisamente con la contaminación industrial, sobre todo en estas 60 regiones que se han identificado como infiernos ambientales. Entre esas enfermedades pues destaca el cáncer, también las enfermedades crónicas renales, abortos espontáneos, tumoraciones y malformaciones en bebés, efectos negativos en los sistemas reproductivo y endocrino y también otro tipo de enfermedades terminales. Preguntar si la Secretaría de Salud tiene algún diagnóstico al respecto, porque sabemos que tienen estadísticas de estas enfermedades, bueno, de la prevalencia de estas enfermedades, y con ello se toman algunas decisiones como por ejemplo instalar hospitales para atención de cáncer donde más se necesita, o pues algunos otros, digamos, especialidades enviar a los médicos, y saber también si se van a hacer públicas estas estadísticas. Ahora nos decía la Secretaría del Bienestar que han hecho 10.7 millones de consultas de salud casa por casa, quizá ahí también se han detectado estas enfermedades o esta prevalencia. Tienen que hacerse públicas las estadísticas. Y en todo caso tiene que haber una parte preventiva por parte de Medio Ambiente y Salud. Y revisamos el documento e informamos. Y las también acciones. Importante sería si se comprueba con esta evidencia científica que está esta prevalencia de enfermedades, quizá revisar la regulación para las industrias que no estén contaminando tanto. Sí. Revisamos el estudio y pedimos a Semarnat y a Salud que lo puedan informar. También para este resultado, estas evidencias científicas ha sido muy relevante pues el trabajo que se ha hecho a través de los programas nacionales estratégicos conocidos como PRONACES, que antes estaban en el CONACYT y ahora están en la CECITI. Hay en estas evidencias pues una correlación de estas sustancias altamente tóxicas presentes en aire, en tierra y en agua
con estas enfermedades. Preguntarle si puede venir la secretaria Rosaura Ruiz a, pues primero decirnos si se siguen apoyando estos PRONACES, si no se van a apoyar, porque también hay denuncias de parte de los científicos de que les están reteniendo el presupuesto, si no se van a apoyar, con qué criterio se toma esa decisión, y también si se pueden hacer públicos los informes, sobre todo de las regiones de Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco, La Laguna, y también regiones agroindustriales como el Valle del Yaqui. Sí, por supuesto. Todos los PRONACES que venían trabajándose se siguen apoyando, no hay ninguno que haya dejado de apoyarse, y ahora, como saben, estamos apoyando también algunos proyectos estratégicos, como el proyecto Línea, el proyecto de las boyas en el Pacífico y algunos otros proyectos. Y nada más preguntarle sobre este tema de los minerales críticos, ¿se hará algún plan en específico para justo esto que nos decía, que la exploración correrá a cargo del Gobierno de México? ¿Hay un plan en específico para mapear? Vamos a reforzar el Sistema Geológico Nacional. Es un sistema que tiene muchísimos años, tiene mucha experiencia, y es importante pues que tenga suficientes recursos y colaboración con universidades e institutos de investigación para poder… hay un mapeo que se hace de manera indirecta y después en todo caso se tiene que hacer exploración de manera directa para saber si hay algún mineral raro o bueno, una tierra rara o algún mineral crítico particular en alguna zona. Entonces vamos a reforzar el trabajo del sistema geológico, pero más allá de por el plan de acción, es una medida que tomamos desde que llegamos y este año va a recibir un poco más de recursos. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, ya cerramos con el compañero, y ya cerramos con Humanismo Mexicano. Buen día, presidenta. Oscar Zamudio para Sagas en el Estado de Hidalgo. En un tema de economía, presidenta, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación del 0.38%. Esto ubica la inflación en 3.79%. A saber de qué manera las políticas públicas en materia de economía. Es muy poco. Bajó en diciembre y ahora hay un 0.1 en realidad que aumentó. Y a ver si tienes ahí el de la inflación, no sé si te lo pasaron. Me lo dieron en la mañana en el gabinete. ¿Sigue siendo por debajo de lo esperado del mercado? Sí, está bien, no tiene problema. Por otro lado, presidenta, saber el tema de la nueva ley de cine, qué avance tiene y cuáles son las innovaciones que va a presentar esta. Ya va a venir Claudia a informarlo, y el domingo vamos a presentar lo de los incentivos al cine. ¿En Veracruz? No, aquí, finalmente va a ser aquí. Sí, va a ser aquí. Sí. Por último, presidenta, anteriormente había mencionado usted la posibilidad de instalar la planta de Olinia en Sahagún, en el Estado de Hidalgo, a saber si esta opción sigue siendo viable. Todavía estamos en eso, todavía. Se está definiendo, ya está pues listo el prototipo completamente, ya de hecho va a iniciar la construcción del primer vehículo. ¿Cuándo podríamos verlo por primera vez? Ya, espero que pronto. Sí. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos. Todavía no tenemos determinado. Ya les informo. Gracias, presidenta. Muy buenos días, secretaria, secretario, procurador. Muy buenos días, compañeros, compañeros. La educación es un concepto fundamental para el humanismo mexicano. Así lo hemos escuchado a lo largo de esta mañanera. Hemos constatado los avances y las fortalezas que se le brindan. Hace 145 años, Morelos hablaba y decía que debíamos de educar en igualdad al hijo del labrador y del barretero como al hijo del hacendado. A mediados de siglo, Ignacio Ramírez el Nigromante, siendo director del Instituto de Cultura, Lengua y Humanidades de Toluca, él creó una ley benéfica en donde garantizaba
a quienes no tenían recursos la educación en esa escuela. Y parte de la garantía de la educación fue la primera edición del libro de texto gratuito del que se tiene registro en nuestra historia. Años más tarde, en 1959, precisamente el 12 de febrero, se dio a conocer la constitución de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Veamos la cápsula que hemos preparado para tal efecto. Los libros de texto gratuitos son una conquista del pueblo mexicano para mejorar las condiciones educativas de niñas, niños y adolescentes. En febrero de 1959, el Gobierno de México instaló la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Su propósito fue elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de educación básica en las escuelas del territorio nacional. Era la última promesa de la revolución por cumplir. Así, se garantizaba la educación pública porque la gratuidad educativa solo será plena cuando los educandos reciban sin costo alguno los libros que les sean indispensables en sus estudios. Pasaron 145 años para que se educara a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado, un anhelo del libertador José María Morelos. A lo largo de nuestra historia, la educación ha sido central en la consolidación de una nación libre y soberana. No hay libertad, democracia ni justicia sin educación. Así lo entendieron los fundadores de la patria. La primera reforma liberal impulsada por Valentín Gómez Farías creó la Dirección General de Instrucción Primaria y una de sus funciones sería designar los libros que debían estudiarse. En 1856, el presidente Juárez reconocía la importancia de la instrucción pública en la construcción de la República. Por su parte, Ignacio Ramírez fue quien más impulsó la educación para las niñas y comunidades indígenas. En 1867, propuso que el gobierno debía asegurar alimentos, vestido y diversos gastos con el fin de evitar la deserción escolar. El artículo 3 de la Constitución de 1917 fue la base para forjar el Sistema Nacional de Educación y con la creación de la Secretaría de Educación Pública se inició la construcción de escuelas y programas educativos. El general Cárdenas recuperó el espíritu social de la educación e integró a las culturas y lenguas indígenas a este modelo educativo. Ante el rezago en la materia, el presidente López Mateos propuso la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, ya que la mayoría de la niñez mexicana era de recursos económicos limitados. Por eso se insistía en igualar oportunidades. Se imprimieron 16 millones de ejemplares, siendo el mayor esfuerzo editorial a nivel mundial en ese tiempo. Para transportarlos se utilizaron burros, caballos, camiones de carga, helicópteros, camiones y tropas de la defensa y embarcaciones de la Marina. A pesar de la oposición conservadora, fue un avance fundamental en la educación nacional. Desde entonces, millones de niñas y niños se han formado bajo los principios de la ciencia, del humanismo, de la historia y del civismo, los cuales intentaron ser borrados por el neoliberalismo, pero que hoy el humanismo mexicano, heredero de esta notable hazaña, ha rescatado. Gracias, la primera generación, que es la mía, del libro de texto gratuito. Estamos muy agradecidos de haberlos tenido. Gracias. Nos vemos.